Corintios capítulo 12, versículo 28, dice: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. Ya hemos visto el apostolado, ya hemos visto el ministerio profético. El domingo pasado vimos el ministerio pastoral, el ministerio de maestros, y hoy vamos a ver el don de milagros y sanidades. Estos dos. Recordará usted que yo he decidido hacer como una especie de miniserie y tratar de definir palabra por palabra para que usted sea instruido y a través de la palabra tenga elementos de cómo responder y entender todas estas cosas. Es que vamos a orar, hermanos, para presentar este tiempo delante del Señor y que sea el Señor guiándonos, abriendo nuestra mente y nuestro corazón a su palabra. Buen Dios, te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias. Eres bueno, eres justo, eres santo. Padre, somos personas incompetentes en un sentido, somos personas limitadas en otro sentido. Tú eres quien nos hace competentes y solamente en tus fuerzas podemos hacer lo que hacemos. Abre nuestra mente y nuestro corazón, oh Dios, para comprender tu palabra. Trata con nosotros, Señor, y ayúdanos a confiar en ti, a depender de ti, a buscarte a ti, Señor. Solamente a ti, que tú seas nuestra mayor satisfacción, nuestro mayor tesoro, aquello por lo cual estamos dispuestos a dejarlo todo y a abandonarlo todo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, este sermón, esta predicación, la he titulado Milagros y Sanidades. Milagros y Sanidades. A manera de introducción, hermanos, estaba viendo algunas estadísticas sobre algunas catástrofes, algunas cosas que rodean nuestro país. Y en Colombia y en general en el mundo entero tenemos evidencia de cómo las personas sufren por diversas causas. Una de ellas son las enfermedades, accidentes de tránsito, tumores malignos en diferentes partes del cuerpo, diferentes tipos de cáncer, lesiones cerebrales, suicidios. Para el año 2017 se registraron un total de 603,000 personas afectadas por desastres naturales en el país. Por inundaciones fueron 477,866 personas damnificadas. Esta cuadrita que usted ve aquí, cada vez que se inunda o se crece el río Apartado, esta parte se inunda. Hay daños en infraestructura, la gente pierde su casa, sus enseres, sus muebles, sus cultivos. Hay afectaciones estructurales en centros comunitarios, puentes, la gente pierde temas materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solamente hablando de desastres naturales. En enfermedades ya vimos algunas. La gente muere, la principal causa de muerte en Colombia son los infartos al miocardio, o lo que nosotros llamamos los paros cardíacos. Hay pobreza, alrededor del 30 al 36% de la población colombiana está en pobreza monetaria, y un porcentaje de ese 33% están en pobreza extrema. Y la pobreza extrema, hermanos, implica por defecto entonces hambre, falta de acceso a servicios de salud, educación. De manera común y amplia, las personas que están en situación de pobreza monetaria viven en lugares vulnerables, expuestos a consumo de sustancias psicoactivas, guerras, hambres, reclutamiento, desplazamiento, y esto se agrava cuando las personas están en una situación de ruralidad. Es decir, entre más rural sea, entre más hacia el campo viva, es una persona mucho más vulnerable. En Colombia hemos sufrido por más de 50 años la guerra, y la guerra en todas sus formas, en todos sus tipos y en todos sus sabores. Por conflictos internos en términos políticos. Ahorita estamos enfrentando guerras a causa de bandas criminales, organizaciones al margen de la ley,
y disidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los lugares donde estos grupos operan, entonces tenemos delitos asociados como narcotráfico, violaciones, abortos, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que nosotros vamos a ver las noticias, nosotros decimos, pero de noticias buenas, ¿verdad? Quisiéramos que las cosas simplemente cambiaran. Y si somos honestos, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con los milagros y las sanidades? Y es que cuando nosotros enfrentamos una situación de estas, quisiéramos que algo extraordinario ocurriera. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir. No queremos que otra persona sufra. No queremos ver niños con hambre. No queremos ver personas con cáncer. Personas que necesitan un trasplante de corazón, trasplante de riñones, con problemas pulmonares, ¿cierto? Y ante la muerte y ante la salud, ante la pobreza, ante las circunstancias que enfrentamos nosotros cada día, quisiéramos tener una especie de talismán o de lámpara de Aladino, ¿verdad? Y esta no es una estadística oficial, pero yo creo que el 99.9% de la población colombiana sueña con ganarse el baloto. Porque el día que se gane el baloto, probablemente todos sus problemas se van a acabar. Queremos que algo extraordinario ocurra en nuestras vidas, algo que pueda solucionar todos nuestros problemas. Y la razón, como les mencionaba, tiene que ver con el sufrimiento y con algo particularmente popular hoy. Y es que queremos ser felices. Queremos ser felices. La felicidad se entiende, algunos la entienden como la ausencia de tristeza. Y si hay ausencia de tristeza es porque hay una ausencia de lo que causa tristeza. La enfermedad causa tristeza, las catástrofes causan tristeza, la muerte causa tristeza, el bullying causa tristeza, el rechazo causa tristeza, la soledad causa tristeza, todas estas cosas. Y cuando nosotros estamos en estas situaciones, por lo general, muchas personas acuden a Dios. Señor, haz un milagro. Señor, haz algo. Señor, cambia esta situación. Así es que hoy yo quiero abordar el tema de los milagros y de las sanidades, teniendo sensibilidad a esto, pero también dándole una perspectiva bíblica centrada en Cristo. Vamos a ver qué son los milagros. Vamos a hacer una diferencia entre milagros y hacedores de milagros, en segundo lugar. En tercer lugar, vamos a ver los propósitos o el propósito de los milagros. Y finalmente, ¿qué se requiere para que una persona sea salva? Y probablemente esta última pregunta no tiene nada que ver con las anteriores, pero cuando lleguemos ahí, usted se va a dar cuenta. Así es que en primer lugar, hermanos, ¿qué son los milagros? La definición de milagros la podemos hacer en dos sentidos. Un sentido amplio y un sentido estricto. En un sentido amplio, un milagro es todo evento o acto de Dios en la naturaleza, en un sentido ordinario y en un sentido espiritual en la regeneración. ¿Qué significa en un sentido ordinario? Es decir, la forma común en que suceden las cosas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice la palabra: Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Quiere decir eso, que todo lo que existe, todo lo creado, es sostenido por la palabra de Dios. En ese sentido, en el momento en que Dios deje de sostener por su palabra todas las cosas, el universo completo simplemente colapsa y se autodestruye, por decirlo así. Esto entonces nos afirma que Dios sostiene todas las cosas y que en un sentido amplio y general, el hecho de que estemos hoy aquí es un milagro. Podemos respirar, podemos ver, podemos escuchar. ¿Por qué razón hoy yo desperté vivo y otras personas no? En un sentido amplio es porque Dios está detrás de ese asunto. Cada cosa que sucede en nuestras vidas, Dios está en el asunto. Dios está sosteniendo, está protegiendo, está proveyendo lo que usted necesita, lo que usted requiere para vivir, para trabajar, para estar aquí hoy domingo, el día del Señor, escuchando su palabra. Esto, palabras de cualquier persona, es cuando ellos dicen: mire, hoy es un milagro porque puedo respirar.
que puedo caminar. ¿Cuántos niños hoy no tienen un plato de comida? Y tú sí tienes un plato de comida. Ok, aún en eso pequeño, Dios está en el asunto. En este sentido amplio, Dios está continuamente, cada minuto, cada segundo, haciendo milagros. Todos los días los hace. Y por eso cada día es motivo de dar gracias. Ahora bien, el idioma español, hermanos, no tiene una palabra estricta que pueda, en su traducción, ¿verdad?, dar a entender o comunicar lo que la palabra griega, para esa palabra en el versículo 28, milagro significa. Esa palabra griega es dinamis. Dinamis. Literalmente esta palabra se puede traducir como poder. En otras palabras, pudiéramos decir, primero están apóstoles, segundo profetas, maestros, luego poderes. Sin embargo, el contexto de ese texto, miren que anteriormente está hablando de personas, es decir, apóstoles. El apóstol no es una cosa por fuera de un ser humano que anda por ahí caminando. Es una persona que ejerce como apóstol. Es un profeta que ejerce como profeta. Es un maestro que ejerce como maestro. Entonces, cuando llegamos a milagros, no es que el milagro anda suelto, no, sino una persona que hace milagros. En otras palabras, una mejor traducción de esta palabra sería luego hacedores de milagros. Esa sería la expresión más exacta. Ahora bien, esta misma palabra dinamis en otros versículos del Nuevo Testamento se puede traducir como maravillas, poderes, poderosos, capacidades y señales. Por ejemplo, en Lucas capítulo 19, verso 37, dice: cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Esa palabra maravillas es la misma palabra dinamis en griego. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esa palabra poder es la misma, dinamis. Pero miren que aquí no traduce como milagros. En Colosenses capítulo 1, verso 29 dice: con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Aquí es la palabra poderosamente. También es la palabra dinamis. Pero mire que aquí no se refiere a milagros, sino a lo que Dios hace en nosotros, que nos capacita para hacer un servicio X o Y a la iglesia. En Mateo capítulo 25, verso 15 dice: y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se puede enviar. Bueno, la palabra capacidad es la misma palabra griega, dinamis. Pero mire que aquí está hablando de la capacidad que una persona tiene para administrar algo que el Señor le da. En este caso, en el contexto serían los talentos. Y en Lucas capítulo 11, verso 29, esa palabra se traduce como señales. Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa, busca señal, y ninguna señal se le dará sino la señal del profeta Jonás. Esa palabra señal es la palabra griega dinamis. Entonces, como usted puede ver, aunque se utilice la misma palabra, en diferentes contextos puede ser traducida de otra manera, porque expresa otra característica de lo que dinamis significa. De estos pasajes, hermanos, podemos desprender la definición más estricta de los milagros. Como un autor mencionaba, un milagro, en este sentido estricto, no en el sentido amplio, es una manifestación redentora, reveladora, extraordinaria, externa y asombrosa del poder de Dios. Voy a repetir eso. Es una manifestación redentora, reveladora, extraordinaria, externa y asombrosa del poder de Dios. Ahora, ¿por qué es asombrosa? Porque causa maravilla en las personas. Como diría un pastor dominicano, provoca un wow. O sea, no te lo esperas. Y wow, es increíble lo que estoy viendo, lo que mis ojos ven. Es increíble. ¿Cierto? Entonces Jesús está caminando sobre el agua y los discípulos dicen, wow. Es más, les da miedo eso y piensan que Jesús es un fantasma. Por eso es asombrosa. Es redentora en segundo lugar. ¿Por qué? Porque siempre los milagros que nosotros leemos en las Escrituras están asociados en algún punto con la obra de salvación de nuestro Dios. Siempre los milagros están conectados, están asociados, relacionados
con el plan de redención del pueblo de Dios. Es reveladora porque cada vez que nosotros vemos milagros de este tipo en las Escrituras, normalmente están acompañando un mensaje que viene de parte de Dios. El profeta habla y para que la gente crea, el profeta tiene que probar que realmente lo envió Dios. ¿Cómo lo hace? A través de un milagro o una señal, o una maravilla o un prodigio. Cuando la gente ve la señal y el prodigio dice, ok, si viene de Dios, porque si no, tú no harías esto. Juan capítulo 3, Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que vienes de parte de Dios, porque ninguno puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté con él. ¿A qué obras se está refiriendo? A las señales, a los milagros y los prodigios que el Señor había estado haciendo. De manera que cualquiera que hablara esas palabras acompañada de esas señales debía creer. Y eso lo vimos cuando vimos los profetas en Deuteronomio capítulo 13 y Deuteronomio capítulo 12. Y finalmente, este milagro debe ser externo y extraordinario. En el sentido estricto de la palabra, cuando hablamos de que es algo externo, decimos que debe ser visible. Precisamente porque la señal debe causar impresión, debe ser vista para ser creído el mensaje, yo la tengo que ver. Y por eso los discípulos, cuando testifican del ministerio de Jesucristo, dan testimonio del Evangelio, dicen lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que han palpado en nuestras manos, eso les testificamos a ustedes. Entonces, el milagro, por ejemplo, la regeneración es un milagro, pero nosotros no la podemos ver. Solo podemos ver los frutos de esa regeneración. En ese sentido, yo pudiera decir, ese es un milagro, pero no en el sentido estricto de la palabra. Debiera ser algo visible. En este sentido estricto de la palabra, mis amados hermanos, pudiéramos decir, y definiendo y traduciendo milagros como hacedores de milagros, que hoy por hoy, ¿verdad? Para seguir en nuestro contexto, el versículo 28, ¿verdad? No existen obradores de milagros. Obradores de milagros. Personas que puedan hacer milagros asombrosos, redentores, reveladores, externos y extraordinarios, no los hay. Y yo sé que para algunos de ustedes esta afirmación puede causar confusión. Y por eso vamos a pasar a nuestro segundo punto, y es la diferencia entre milagros y hacedores de milagros. Milagros y hacedores de milagros. Hemos visto lo que un milagro es. También hemos observado que el texto que nos atiende hoy puede traducirse como hacedores de milagros, porque son personas que hacen milagros. Y en este sentido, hermanos, es importante hacer esta distinción entre el milagro en sí y quien hace el milagro. Dios hace el milagro, y el milagro es algo extraordinario. Existen cientos de casos en la actualidad donde, contra todo pronóstico médico, físico, matemático, aritmético, etcétera, ocurren eventos extraordinarios. Sin embargo, de acuerdo a nuestra definición bíblica de milagros, que es redentor, que es externo, que es extraordinario, dichos milagros no aplicarían como tal a los milagros de los que está hablando la Biblia en este sentido estricto. En ese sentido, mis amados hermanos, Dios puede actuar. De hecho, nuestra confesión de fe lo afirma. Dios puede actuar con relación a la naturaleza, de acuerdo con la naturaleza, por encima de la naturaleza y es más, haciendo de lado la naturaleza. La gravedad haría que Jesús se hundiera cuando caminó sobre las aguas. Pero Él no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él gobierna sobre eso. Entonces, eso es algo que pasa por encima de la física. Eso es un milagro. Ahora, lo que no podemos afirmar es que haya personas que tengan el don o sean en sí mismos sanadores o hacedores de milagros. Pero Brian, ¿cómo así? Mire, la manera típica en que ocurre una sanidad hoy a través de una persona está en Santiago capítulo 5, verso 14 y 15. Santiago capítulo 5, verso 14 y 15. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? ¿Qué dice Santiago? Llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. ¿Quién es el que va a levantar al enfermo?
¿Qué es lo que va a restaurar al enfermo? Nosotros oramos y el Señor obra. Pero los ancianos, ¿qué hacen? Oran por la persona. Oran por la persona. Ahora, permítame utilizar una pequeña ilustración histórica. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Un predicador bien bautista. Él dice que en medio de su predicación de manera extraordinaria y en ocasiones particulares, él podía describir las circunstancias específicas de la vida de las personas que asistían a ese servicio, con detalles que solamente conocía la persona. Spurgeon no lo sabía. De forma que en las ilustraciones y ejemplos que él daba en medio de su predicación, podía hablarles de manera directa a ellos. Y ellos entonces, al ver esto, se arrepentían. Esta situación puede catalogarse como un milagro. Es algo extraordinario, es algo externo, es algo que se ve y es algo que contribuye a que la persona sea salva. Por eso es redentor. Pero el punto no es el hecho de que eso suceda. El punto es, en esta ilustración histórica, hermanos, es si Spurgeon se identificó a sí mismo como hacedor de milagros. El punto es si Spurgeon se levantaba al frente de su púlpito a decir: venga todo el mundo que yo los voy a sanar, yo tengo el poder. Eso es una cosa totalmente distinta. Y Spurgeon nunca hizo eso. Porque él entendía que lo que tiene poder para salvación es el evangelio, no el milagro. Otra manera de considerar este punto en términos prácticos, mis amados, es en el contexto eclesiológico, en el contexto de la iglesia. Si alguien necesitara ser servido, probablemente un hermano con el don de servicio va y le dice: hermano, ¿en qué te puedo servir? Y esa persona ejerce su don y le sirve al otro. Ok, si alguien entonces está enfermo, ¿cómo haría el que tiene el don de sanidades y de milagros? ¿Dónde que te duele? La rodilla, bueno, pásame esa rodilla. Toca, y si le va a servir, ¿qué tiene que pasar con la rodilla? Se tiene que sanar. Hermano, si existiera así una persona, esa persona nunca predicaría el evangelio. Sería millonaria y la cola aquí sería interminable. ¿Por qué creen que los brujos y adivinos hacen tanta plata? Así es que, hermanos, los hacedores de milagros, personas que digan yo tengo el poder de sanar, no. ¿Que yo pueda orar para que Dios lo sane? Sí. Eso es otra cosa totalmente distinta. Y en ese sentido, ¿Dios hace milagros hoy? Sí. ¿Cuándo y cómo los hace? No sabemos. Eso depende de su soberana voluntad. Pero, mis amados, pensemos un poco más en relación a esto. ¿Cuál es el propósito de los milagros? ¿Cuál es el propósito de los milagros? En primer lugar, las señales milagrosas dan fe de la persona enviada por Dios. Ese es el primer propósito. Dar fe, dar confianza. Yo cómo sé que esta persona realmente viene de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 5. Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 5. Moisés respondió: y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, ¿no se te ha parecido el Señor? Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hermanos, ¿están notando? Moisés dice: bueno, yo voy allá y digo, mire, el Dios de Abraham, de Isaac, me dijo que saque a toda esta gente. ¿Y quién es usted? Bueno, Dios me dijo. ¿Y yo cómo sé que eso es verdad? No, pero es que Él me dijo, yo estoy seguro de lo que escuché. Sí, pero yo no sé. Entonces Él coge la vara, mírame, esta es la prueba. Y la vara se convierte en una serpiente. Y entonces, lo que definíamos del milagro, wow, es externo, se ve, revela algo que Dios está comunicando, ¿me entiende? Y procura la salvación o la redención de ese pueblo que va a salir. ¿Ven? El milagro entonces no es el centro de la situación.
Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 al 12. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él. ¿Por qué? Por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Ven cada una de las características que les acabo de mencionar, que es visible, que es externo, que la gente ve, que comprueba que realmente Dios está detrás de esa persona. Por esto fueron dados los milagros. Pero esto en el caso de Moisés. Pero ¿qué tal los profetas del Antiguo Testamento? Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 36. Dice: a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. ¿Cómo Elías iba a probar que realmente Dios estaba en Israel y que él era su profeta? Bueno, Señor, manda fuego del cielo. Y lo que continúa en los textos más abajo es que desciende fuego del cielo, consume el holocausto y lame el agua del altar. Y entonces todos los que están ahí concluyen: verdaderamente hay Dios en Israel y Elías es el profeta. ¿Qué pasó con los profetas de Balaán en ese contexto? No pasó absolutamente nada. Esa era la prueba de que esos dioses eran falsos. La evidencia de que esos dioses eran falsos. Salmo 74, versículo 9. No vemos nuestras señales, ya no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Noten ustedes que el profeta está asociado a la señal. Y el profeta asociado a la señal quiere decir que si no hay profeta, no hay señales. Y si no hay señales, no hay cómo corroborar la palabra de Dios. Es casi como Dios nos abandonó. No tenemos a alguien que nos guíe. ¿Y por qué? Porque no hay profeta que se acredite realmente como enviado de Dios a través de señales y prodigios. Pero estas señales no solamente eran de Moisés, de los profetas del Antiguo Testamento, sino que esas señales también fueron la carta de presentación de autenticidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 2, versículo 11. Después de las bodas de Caná, que Él convierte el agua en vino, dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Entonces hay una señal, los discípulos ven la señal y dicen: wow, probablemente Él sea el Cristo. Y creen en Él. Juan 5:36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Miren cómo Jesús dice: las obras que yo hago dan testimonio de mí. Ellas son las que me certifican a mí. Ellas son las que me autentifican. Estas señales, hermanos, también dieron fe de los apóstoles. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Entre ustedes se operan las señales de un verdadero profeta, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. ¿Cómo yo sé que un apóstol era un verdadero apóstol? ¿Cómo yo sé que un profeta era un verdadero profeta? A través de las señales y prodigios y milagros que esa persona hacía. Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor y nos fue confirmada por los que oyeron. Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Noten ustedes que ese mensaje fue autentificado a través de señales, prodigios y milagros. De manera que por esas señales yo debía creer el mensaje. Yo debía recibir el mensaje. Y entonces el autor dice: mire, ¿qué excusa va a tener usted? Usted no tiene manera de afirmar o creer que lo que le están anunciando es mentira. Si fuera mentira, no hubiese señales, prodigios y milagros. Mis hermanos, estas señales también dieron fe
de las personas que representaban a los apóstoles. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 5 en adelante, ustedes ven a los diáconos que se escogen. Estas personas eran representantes y algunos de ellos hicieron milagros. ¿Y por qué los hicieron? Porque los apóstoles les refrendaron esa autoridad y a través de ellos recibieron ese poder. Pero mis amados hermanos, el texto que nos dice cuál es el propósito central de los milagros probablemente es Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice Juan: muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Jesús hizo señales. Genial, perfecto. ¿Para qué fueron las señales? Para que crean que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador, es el ungido. Y para que al creer en Él, ustedes tengan vida eterna. Durante este periodo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, estas señales fueron necesarias para autentificar eso, autentificar la palabra. Pero posterior a eso, ustedes notarán que en el resto de las cartas no se hace mucha mención acerca de milagros y milagros y milagros. El libro que más está cargado de eso es Hechos de los Apóstoles, precisamente porque es la historia de cómo la iglesia se expandió a lo largo de 30 años. Pero en las cartas que escribe Pablo, Santiago, etcétera, usted no va a decir: llamen al hacedor de milagros para que lo sane, llamen al fulano. No, antes le dan testimonio. Nosotros le predicamos, ustedes recibieron la palabra y esa palabra fue confirmada con señales y prodigios y milagros. Por eso ustedes las tienen que creer y obedecer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor? Después de que Cristo se vaya, después de que los profetas y apóstoles se fuesen y nos dejaran la palabra, ¿qué iba a pasar? Mateo 24, 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y ahora miren su característica principal. Mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, con una característica del falso maestro, del falso Cristo, es que hace prodigios y milagros. Recuerden la distinción que hicimos ahorita. Una cosa es el milagro y otra cosa es el hacedor de milagros. Aquí estamos hablando del hacedor de milagros, que se identifica y Cristo dice que son falsos profetas y falsos cristos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Segunda Tesalonicenses 2, del 9 al 12. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Miren, observe. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Observe que ir detrás de los milagros, de acuerdo a este texto, está asociado con un rechazo a la verdad. Yo no quiero que me prediquen el evangelio, yo quiero mi milagro. Yo no quiero recibir esa verdad. ¿Cómo así que arrepentirme? No. Yo quiero mi milagro, mi sanidad, mi prodigio. Yo quiero ver. Somos sensacionalistas. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Y cuando baja ese fuego, la gente dice: ¡wow! Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Noten ustedes que todos estos hacedores de milagros, de que habla en Mateo, en Tesalonicenses y en Apocalipsis, tienen algo en común. Está el milagro, está la señal, pero está acompañado de la mentira y alejar de la verdad a las personas. En este contexto, hermanos, pareciera ser que la pregunta que nos debemos hacer es: ¿son los milagros algo que debiéramos perseguir?
¿Son los milagros la marca distintiva del poder de Dios en nuestras vidas? ¿Son las sanidades, los prodigios, lo maravilloso, lo espectacular, lo sensacionalista, lo que garantiza que Dios esté aquí? Alguien que nos visite hoy por primera vez podría pensar, entonces, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? Aleluya. ¿Cómo vemos el poder de Dios aquí? Esta iglesia fría, son muertos vivientes. No creen que Dios puede hacer grandes maravillas y prodigios. ¿Realmente esto era lo que se refiere a la Escritura? Es más, si tanto los mentirosos y el inicuo y el impío, los falsos cristos y falsos maestros hacen milagros, ¿yo cómo sé cuál milagro es de quién? ¿Yo cómo sé que ese milagro que hizo esa persona es de Dios o no es de Dios? ¿Yo cómo sé si eso me lleva a Dios o me aleja de Dios? Porque pareciera que cuando hacen todas esas preguntas, lo importante, hermano, pero yo lo vi salir de esa tumba. Y a mí no me importa lo demás, es que yo lo vi con mis propios ojos. No, sí, es que puede salir todo el cementerio si usted quiere. Y lo que vamos a ver, hermanos, es cómo yo puedo saber que realmente eso es de Dios o no es de Dios. Es más, vamos a ver cuál es la prioridad a la cual el cristiano debe dirigirse a la hora de ver y analizar la búsqueda de milagros, prodigios y sanidades. Acompáñenme a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Versículos 19 en adelante. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, celebrando cada día de fiestas con esplendidez. Y un hombre llamado Lázaro, pobre, que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, entiéndase el infierno, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá para nosotros. Oiga, ustedes se recuerdan que hace algunos años se puso muy de moda ese testimonio, que la gente iba al cielo y al infierno, y veía en el infierno a Michael Jackson, a todo mundo, y esas mujeres que se echaban loción, entonces las veían en el infierno quemándose. Y entonces que para que no usaran loción, y la que se da... Y yo fui al cielo y al infierno, y mire que aquí el texto está diciendo que nadie puede ir de un lado para otro. Interesante, ¿no? Continuamos. Versículo 27. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Yo creo que ese texto es bastante diciente, pero lo voy a explicar. Varias cosas se desprenden de este pasaje. En primer lugar, el contexto de este texto es la vida de condenación que viene como consecuencia de rechazar el Evangelio. La persona que rechaza el Evangelio es condenada, va a ir al infierno. Eso es más que seguro. Con relación al rico, lo primero es,
¿desde dónde está hablando el rico? El rico habla desde el infierno. Y eso es bastante interesante porque el que está en el infierno le está diciendo al que está en el cielo cómo se deben hacer las cosas. Ajá, y si tú sabías, rico, ¿por qué no lo hiciste? Bueno, señor Abraham, lo que pasa es que, es muy complicado. Segundo, el rico implícitamente, con su petición, lo que está diciendo es, mira, ve, si yo hubiera visto un milagro como la resurrección de un muerto, yo me hubiera arrepentido. Yo no lo vi, por eso estoy aquí. Pero si tú envías a Lázaro, lo resucitas y lo envías a mi familia, ellos se van a arrepentir. Eso es lo que está diciendo el rico. A mí me faltó ver, es que yo no vi bien. O sea, tú eres el culpable, no yo. Aún en el infierno esa persona no reconoce su pecado. Decía R.C. Sproul, aún en el infierno las personas no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Tercero, la lógica del rico es esto. Si ellos ven algo fuera de este mundo, se arrepentirán. Si ellos ven un muerto resucitar, se van a arrepentir. Hermanos, si esa fuera la fórmula del arrepentimiento, pues ¿qué hacemos? Nos vamos para el infierno, para el cementerio, llamamos a todo apartado, decimos, todos los muertos que están aquí, vengan fuera, y todos salen, y entonces ya todo apartado ganado para Cristo. Simple, sencillo. Pero no. ¿Qué dice Abraham? Parece que Abraham es insensible a lo que el rico está pidiendo. El rico parece estar extremadamente preocupado por su familia. Y la respuesta de Abraham es que lean la Biblia. Voy a repetir eso. Señor, si tú recibes... No, Señor, que lean la Biblia. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. ¿Quién es Moisés y los profetas? La escritura de la época, el Antiguo Testamento. A Moisés y a los profetas tienen que a ellos los oigan. A diferencia del rico, Abraham está en el cielo. Abraham dice, ellos, tu familia, tienen la Biblia. En palabras de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3, versículo 15, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Reina Valera dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? ¿Qué ha tenido Timoteo desde pequeño? Las escrituras. Las escrituras. En otras palabras, hermanos, para que una persona crea, para que una persona se salve, para que una persona sea regenerada, para que una persona conozca a Cristo, conozca al Señor, no necesita ver ni milagros, ni prodigios, ni nada de estas cosas. Lo que necesita es exponerse a las Escrituras. Debe exponerse a la predicación del Evangelio para conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Porque dice Juan 17:3 que en eso está la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis hermanos, lo que el rico le está diciendo a Abraham es: no, Señor, esto es insuficiente, esto no sirve, esto no es eficaz para que una persona se convierta. La gente necesita ver para creer, como Tomás. Hasta que yo no meta mi dedo en mi llaga, yo no voy a creer. Y Jesús, ni corto ni perezoso, apenas se apareció al primero donde fue Tomás. Ven acá, Tomás. Bueno, no tú, Tomás. ¿Qué es esto? No, venga, toque, ¿qué es esto? Venga, mételo. Y entonces Tomás cae de rodillas. Dice, Señor mío y Dios mío. Y a continuación viene el regaño más sutil del mundo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis hermanos, las Escrituras son todas suficientes para hacer lo que Dios ha dispuesto a hacer en la vida de las personas. Jeremías 23, 28 y 29. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad.
¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Y aquí los sueños vendrían siendo la paja y el grano vendría siendo la palabra. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hechos 7:38, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23 al 25. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien debemos de dar cuenta. Mis hermanos, y con esto finalizo, cuando perseguimos y hacemos tanto énfasis en los milagros y sanidades por parte de personas, es decir, buscamos hacedores de milagros, podemos y de facto, de hecho lo hacemos, y es que desplazamos la suficiencia de las Escrituras. Hacemos que nuestra fe se fundamente en el sensacionalismo de nuestra vista y no en lo que Dios ha dicho en las Escrituras. Dios puede sanarte, sí lo puede hacer. ¿Y si no? Cuando llegamos a fin de semestre y vemos nuestras notas 0.5, 1, 2, 1.8, no hay manera. Si hubiera un hermano que hiciera milagro, yo le digo a él, oye, haz algo y sálvame de esto, porque ese es el énfasis. Hermanos, ¿acaso amamos este mundo tanto que morir para nosotros es una pérdida? Es lo peor que nos puede pasar. ¿Buscas un milagro para que efectivamente seas más como Cristo? ¿Para llevar a una persona a Cristo? ¿O para tener una vida más fácil, más cómoda, más alejada del sufrimiento? ¿Cómo oramos? ¿Pedimos milagros? Sí. Pida. Que Dios puede hacer un milagro en su vida. Dios puede sanarlo de su enfermedad. Dios puede proveerle cuando parece que no hay puertas abiertas. Dios puede darte un empleo. Dios puede quitar de ti eso que te achaca, que te hace sufrir. Dios lo puede hacer. Pero también pida a Dios para que su corazón y todas las circunstancias, que el Dios que hace el milagro también hace esas circunstancias, le ha permitido vivir a usted. ¿Para qué? No sé. Quizá Dios quiere que tú seas más agradecido. Quizá Dios quiere que tú disminuyas tu quejumbrosidad. Te quejas por la lluvia, te quejas por el sol, te quejas por el arroz, te quejas porque no hay arroz. Te quejas por el jugo con azúcar, te quejas por el jugo sin azúcar. Te quejas por la vía pavimentada, te quejas por la vía despavimentada. Te quejas porque tu esposa está delgada, te quejas porque está trocita. Te quejas porque tienes mucho cabello, te quejas porque eres calvo. ¿Será que Dios está más bien con ello revelando un ídolo del cual te debes arrepentir? Señor, sana a mi hijo que se muerde.
Y si no te lo sano, ¿qué pasa? Te voy a odiar el resto de mi vida, Señor. Ah, ok. Entonces tú amas más a tu hijo que a mí. ¿Será que Dios quiere que tú crezcas en confianza? ¿Será que Dios te está convenciendo y mostrando áreas de pecado en tu vida a las cuales te estás aferrando? Tanto que le pides a Dios un milagro para que Él nos los quite y te lo devuelva. Paradójico. ¿Estás dispuesto a morir, a hacer lo que sea con tal de obtenerlo? Esa misma actitud la tienes por Cristo. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea por Cristo? A las personas que nos visitan por primera vez, que quizá no son creyentes, no son cristianos, son invitados, son oyentes. Muchos de nosotros empezamos una búsqueda de Dios por situaciones adversas que nos suceden. Una enfermedad, una pérdida, falta de empleo, hambre, escasez, deudas, separaciones, sufrimientos de todo tipo. Y hoy yo quiero decirte que Dios sabe tu situación y no es ajena a ella. Pero también quiero hacerte saber que Él está más interesado en tu alma, en darte sabiduría para que tú tomes mejores decisiones, en darte su espíritu para que lo glorifiques a Él. Él está más interesado en transformar tu corazón y con ello pueda ser un padre que educa bien a sus hijos. No con base en las tradiciones, no con base en tus heridas del pasado, sino basado en la palabra de Dios. Él quiere que tú manejes mejor tus finanzas de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Quieres ver algo extraordinario? Hoy escuchaste su palabra. Y eso es lo más extraordinario que jamás podrás escuchar. Él vivió, murió en la cruz y resucitó al tercer día. La gran señal, la suprema señal que nos dio para que tú hoy renuncies a la forma en que llevas tu vida. Te arrepientas de ello, descanses, confíes, creas lo que Él hizo y vivas a la luz de esa realidad. Y Dios pudiera restaurar tu vida, pero pudiera que no lo hiciera. Pero el que lo tiene todo en este mundo y no tiene al Señor, no tiene nada. Y el que no tiene nada en este mundo, pero tiene al Señor, lo tiene todo. Marcos capítulo 8, versículo 34 a 38. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y al final perder su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Un riñón puede costar $5 millones. Tú no puedes pagar una prótesis, ¿verdad? Solucionar la inundación se solucionaría con un dique. Canalizamos el río, podemos mitigar un montón de cosas, pero por nuestra alma, ¿qué vas a dar tú por tu alma? Dios te da 80, 90, 120 años de vida, gloria a Dios, rebosante de salud, entero. Mira, yo todavía puedo caminar y tengo 120 años y mira cómo hablo. Yo, genial. Pero si tú te mueres hoy sin Cristo, lo perdiste todo. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mi amigo, mi amiga, expresa en tus propias palabras: Señor, cámbiame, sálvanos. Sana mi corazón y si quieres, como diría este enfermo, si quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme, puedes tocar mi cuerpo y quitarme esta llaga, pero tenerte a ti me basta. Que esa sea nuestra oración, que su palabra sea para nosotros más que suficiente, porque aún en valle de sombra y de muerte, Él ha prometido estar con nosotros. Señor,
te damos gracias en esta mañana. Padre, queremos orar por las personas que están enfermas, que están sufriendo en un hospital con cáncer, con leucemia, por accidentes, por derrames cerebrales, por paros cardíacos, Señor. Oramos por niños, Señor, que se encuentran en situaciones de profunda discapacidad, sordos, ciegos, cuadraplégicos, hemipléjicos, Señor. Oramos por las personas que han sufrido desplazamiento forzado, que han sufrido abuso sexual, violaciones, asesinatos, desapariciones, Señor. Oramos por esas familias, oh Dios, que aún hoy, después de 15, 20, hasta 30 años, Señor, todavía esperan a sus seres queridos. Y lo único que esperan de ti es un milagro, oh Dios. Oramos por todos aquellos grandes y pequeños que cada día lloran, que cada día se lamentan, que cada día sufren múltiples dolores y sufrimientos, para que tú les consueles, Señor, y según tu perfecta y santa voluntad, oh Dios, tú les proveas de alimento, de salud, restaures su cuerpo, Señor, le des sabiduría a los médicos para que ellos intervengan y puedan aliviar su dolor, oh Dios. Pero Padre amado, por encima de todo eso, te rogamos que ellos algún día, en algún momento, Señor, la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones. Porque de nada sirve tener una excelente salud, recursos económicos por montón, un empleo estable y duradero y un montón de comodidades, Señor, si no te tenemos aquí. Eres tú el que hace la diferencia. Eres tú, Señor, el que realmente da sentido y propósito a nuestra vida, no la estratificación social donde estemos, Señor. Padre, si quieres, puedes sanarnos. Tu respuesta para ese enfermo fue sí quiere. Y para muchos otros, aún en la enfermedad, tu respuesta no fue levántate y esté sano, sino que tu respuesta fue tus pecados te son perdonados. Padre, gracias por haber perdonado nuestros pecados, por habernos limpiado de toda maldad, oh Dios. Por habernos restaurado, por habernos regenerado, Señor. De manera que podemos decir como Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Este cuerpo se envejece y aun cuando lo sanes y aun cuando lo resucites como pasó con Lázaro, Señor, algún día tendrá que volver a enfermarse y tendrá que morir. Porque está estipulado que todos muramos una vez y después venga el juicio. Ese día, oh Dios, resucitaremos y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni catástrofe, Señor, ni pobreza, ni tumores, Señor, ni cánceres, ni cegueras, ni cuadraplegias, ni nada que nos cause dolor y sufrimiento. Todos serán jugados, Señor. Seremos glorificados y consolados y estaremos contigo por la eternidad, hasta la eternidad, oh Dios. Tuya sea la gloria, tuya sea el honor, tuya sea la honra por tus hechos y obras portentosas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.